su vida en la cruz por la salvación del mundo. Siguiendo una antigua tradición, no se celebra la Eucaristía. Cristo crucificado y el centro de la liturgia, que se compone de la proclamación de la palabra, la adoración de la Santa Cruz y la comunión con el Señor. Recibamos en silencio al ministro que ingresará al templo. De rodillas, por favor. Cristo entrega su vida en la cruz y la Iglesia expresa su duelo con el rito de la postración, signo de humildad y de dolor por la muerte del Señor. El color rojo de los ornamentos recuerda la sangre derramada en la pasión. Permanezcamos de rodillas, contemplando al Redentor, que despojando de toda gloria se abaja para levantar nuestra humanidad caída. Al levantarse el sacerdote no besará el altar, que permanece desnudo y sin cirios, pues en este día la Iglesia no celebra la Eucaristía. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él, y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. La palabra no solo da vida, sino que nos entrega su propia vida por amor. En esta liturgia escucharemos cómo las antiguas profecías encuentran en plenitud en Cristo, el siervo sufriente que se ofrece en obediencia al Padre para la salvación del mundo. En el relato de la pasión, según San Juan, contemplaremos al Hijo de Dios, que en el misterio de la cruz manifiesta la grandeza de su amor y vence el poder del pecado en la entrega total de sí mismo. Contemplemos con fe. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino,
y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abrió la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le dará una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos cantando. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti me acojo, Señor, que nunca quede defraudado. Tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, de mí se apartan parientes y vecinos. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como un objeto inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en ti confío, Señor, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, por tu misericordia, sálvame. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno.
Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún así, Hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Colocamos de pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás, el que había dado a los discípulos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera
e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si te he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra ese hombre? Le contestaron: Si esto no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey, y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa y, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas por un momento. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande,
pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con las aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos nuevamente, hermanos y hermanas, el relato de la pasión, pero siempre el Viernes Santo se lee el relato de San Juan. En este texto, hermanos, que lo acabamos de escuchar, que no tiene que ser de nuevo retomado ni, pues de alguna manera repetirse, hay unas cosas, unas ideas que nos pueden ayudar a entender lo que pasa ese viernes de la Pascua judía en Israel. Es un contexto, hermanos, de muchas cosas. La gente debía ir a Jerusalén cada año a celebrar la Pascua. Estaban entre los ires y venires de todo lo que tenían que preparar para poder compartir en familia aquella Pascua judía, el alimento, todo lo que era necesario para vivir este encuentro de la liberación que ellos habían tenido por parte del Señor como pueblo que había sido subyugado por muchísimos años. Ese pueblo se reunía entonces cada año para celebrar, para recordar, para participar como comunidad que habían sido libertos por Dios. Y mientras el pueblo se preparaba para celebrar la Pascua, ahí muy cerca en el pretorio se estaba dando la sentencia definitiva para declarar a Jesús culpable. Los romanos eran quienes practicaban la crucifixión para todos aquellos que eran revoltosos, que eran contrarios al imperio, que eran blasfemos o que de alguna manera habían cometido un ilícito tan grande y tan preponderante que merecían la crucifixión. Lo hacían no calladamente, lo hacían por las calles principales del pueblo de Israel
para que la gente escarmentara con aquella crucifixión y de esa manera no volvieran a incurrir en delitos, para disipar a los disonantes, para callar a aquellos que estaban en contra de todas las blasfemias del imperio de aquella época, para descartar a aquel que se atravesaba ante el poder y ante la política. Entonces, hermanos, dicen los que han estudiado el recorrido de esta crucifixión, 9 horas, entre la sentencia, entre el recorrido con la cruz y el pretorio y el camino hacia el Calvario. Entonces, hermanos, lo que aparentemente parecía un fracaso total, lo que parecía una derrota inmediata, lo que se entendía como un fiasco en el anuncio del reino de Dios, allí donde algunos habían enceguecidos por la envidia y la soberbia, habían sembrado la discordia y el odio hasta el extremo, en ese mismo escenario de traición, de burlas, de golpes, de escupitajos, de improperios, en ese mismo escenario de oscuridad y de cruz, actúa y vence Dios. Qué contradicción, hermanos. Entender esto, entender que Dios vence, entender que Jesús con su muerte en la cruz nos devuelve a nosotros la vida y que lo hace a través del recorrido hacia el Calvario, llevando la cruz pesada de nuestros pecados, nos ayuda a comprender entonces que este acto de amor no fue una derrota, sino que fue una victoria. Él, que no tenía pecados, asume los nuestros para liberarnos. Él, que no tenía deudas, asume nuestras deudas para pagarlas todas y hacernos aceptos a Dios Padre. Él, que venía del Padre, con todo el poder, con toda la gloria, desciende a lo más bajo de la humanidad para podernos rescatar, para asumir nuestras flaquezas, para asumir nuestros dolores, nuestras debilidades, y así dignificarnos y devolvernos nuestra potestad de hijos de Dios. No puede ser, por tanto, hijitos míos, un fracaso este acontecimiento que conmemoramos hoy. Jesús ciertamente cae 3 veces con esa pesada cruz, pero no se queda allí lamentándose de ello, se levanta una y otra vez para mostrarnos que el peso de la cruz no tiene la última palabra. Por eso, hermanos, esos pesos, esas cargas de la vida que te abruman, esas cargas del pasado que te perturban, no tienen la última palabra. Esos sufrimientos, esa enfermedad, ese dolor, ese cáncer, ese diagnóstico adverso, no tiene la última palabra. Jesús, levantándose no solo una, sino 3 veces de sus caídas, nos enseña que aunque la cruz talle, que aunque la cruz sea pesada, no tiene por qué derrotarnos y no puede nublar nuestra fe y nuestra esperanza. Jesús, hermanos, cuando va hacia el pretorio, Él no se detiene. Ese joven de 33 años que antes recorría Jerusalén, Idumea, Galilea, Samaria y toda la región de Palestina, y que lo hacía con ímpetu y que lo hacía apasionadamente, hoy va lento, muy lento, con la cruz de nuestros pecados. Va como cordero degollado al matadero, va como oveja ante el esquilador, vilipendiado, maltratado, recibiendo odio, recibiendo latigazos, recibiendo rechazos. Y sin embargo, no suelta la cruz. Sabe que debe cargar la cruz hasta el final. Entiende que su misión no termina ni puede terminar huyendo de lo que Dios le había mandado. Y por eso, hermanos, libre y voluntariamente camina, lento sí, pero va con sus ojos fijos en Dios hasta el Calvario. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nos dice el apóstol para enseñarnos con esto, que Jesús
es quien tiene la última palabra. Jesús muere en la cruz, pero su muerte, queridos hermanos, no es solamente un dato biográfico que se ha registrado en los anales de la historia. Lo que realmente vale la pena recordar aquí es que su muerte nos dio la vida eterna, es que su muerte nos dio la salvación. Amén. En este día santo, la Iglesia eleva su oración universal unida al sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Así manifiesta el valor salvador de su pasión, ofrecida por todos los hombres y por la redención del mundo entero. En cada intención, el ministro anunciará la súplica por la cual oramos. Luego, en silencio, nos uniremos a la oración sacerdotal, presentando ante Dios la necesidad de toda la humanidad. Para este momento nos colocamos de pie, los que lo puedan hacer, y vamos a mantenernos de pie durante estas oraciones. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre Omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, protege a nuestro Papa León y haz que crezca en méritos para que progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo Fideleón Cadavid, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna a toda la Iglesia, escucha las súplicas por nuestros ministros y haz que te sirvamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno,
que congregas y conservas a los que congregaste, mira con bondad a la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, haz que a través de la antigua alianza se logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen a Dios, para que, viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor, creamos en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de la humanidad y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, que promuevan con tu ayuda la prosperidad, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha la súplica de los que te invocan, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. A continuación, se llevará a cabo una tradición antiquísima. Un ministro ingresará procesionalmente la cruz, que permanece velada como expresión de duelo y de la viudez de la Iglesia. Con actitud reverente, entramos nuestra mirada en la cruz, conmemorando la pasión de aquel que derramó su sangre para redimirnos. Porque la cruz, para el cristiano, es la salvación y la fuerza de Dios.
decimos, venid a adorarlo. Venid a adorarlo. Adorar la cruz es adorar a Cristo, que entregó su vida por nuestra salvación. En este signo santo contemplamos el misterio del amor que redime al mundo. Acerquémonos con fe y devoción al madero glorioso, donde el Señor derramó su sangre preciosa para darnos vida nueva. Que este acto de adoración renueve en nosotros el deseo de seguir a Cristo con fidelidad y de participar cada día en su obra redentora. En este momento solamente los ministros y los acólitos haremos la adoración de la cruz. Al final, cuando demos las indicaciones, nos posicionaremos de tal manera que los que deseen puedan hacer la adoración de la cruz. En este momento, el altar será revestido con dignidad y recogimiento. El ministro, acompañado por los acólitos, con cirios encendidos, se dirige al altar y lugar donde permanece reservado el Santísimo Cuerpo de Cristo, consagrado en la cena del Señor. En procesión solemne, traerán la Sagrada Comunión hasta el altar para ser distribuida entre los fieles. Que este gesto sagrado nos recuerde la presencia viva del Señor, que se ofrece como alimento de vida eterna y prenda de nuestra salvación. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, todos de pie: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos tu paz, para que, libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, esperemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Nos vamos a disponer para la comunión, vamos a hacer las 3 filas. El Padre, el seminarista y yo estaremos distribuyendo la Sagrada Comunión.
verdadero amor y yo no amo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Vamos a hacer la 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Paraditas. O sea, porque no se puede parar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora entonces yo voy a ir a estar en el centro y el seminarista a este lado y el padre a este lado para la adoración de la cruz. Lo pueden hacer con un beso, con una venia, lo pueden tocar. Ya cada uno de ustedes busca la forma de cómo rendir este acto de adoración. Bendigamos al Señor. Después de esto, entonces ya se pueden ir retornar a sus hogares y nos encontramos para las 7 palabras, a las 6 de la tarde. Cuando he esperado este momento, cuando he esperado que estuvieras aquí, cuando he esperado que me hablaras, cuando he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien porque has llorado, yo sé bien porque
que son marginados.